Buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé en su país si es de tarde, de noche, de día, a la hora que sea. Dios le bendiga mucho. Este es el Ministerio Adoración Eterna en sus siglas MAE. Estamos dando unos talleres, regalando, sirviendo, sembrando talleres de adoración y alabanza con el nombre de Amos 9:11. Este es el segundo taller. Hoy es 11 de agosto del 2022. Hoy vamos a estar estudiando por qué este nombre de Amós 9:11, el cual dice, en los postreros días restauraré el tabernáculo caído de David, restauraré sus portillos, levantaré sus rines y restauraré sus portillos, lo estoy diciendo, perdón, de memoria, como en tiempos anteriores, en tiempos pasados. Así es que vamos a ver por qué el Señor quiso llamar estos talleres Amós 9:11. Ya estamos grabando el servicio. De nuevo, saludos y bendiciones a todos. Somos Franklin y Sorema Díaz, pastores del Ministerio de Adoración Eterna en sus siglas MAE. Somos miembros de la organización Missionary Church, con más de 22,000 iglesias en todo el planeta. Bendecimos a nuestros pastores y líderes, José Manuel y Ana Lorena Méndez, a los cuales bendecimos con todo nuestro corazón. El chat está abierto porque al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Si usted tiene preguntas, pues va a haber un personal copiando esas preguntas para dar respuesta y tal vez al final, yo esa parte no la grabo, así es que ahorita mantengan cerrados sus dispositivos, muteados, silenciados, y al final, pues, si quiere hacer una pregunta, entonces en forma ordenada usted puede hacer las preguntas y las compartimos. Si no las sé, usted termina enseñándome a mí y no tengo problema. Así es que está abierto el chat también. Normalmente en los servicios de la iglesia oramos por enfermedades, por alguna necesidad, pero por cuestiones de tiempo, si no es una cosa urgente, no lo pida. Entonces que oren en su iglesia o no sé. Pero vamos a aprovechar el tiempo porque no es un servicio en sí, es un taller. Entonces vamos a aprovechar todo el tiempo que podamos en aprender. Así que el chat está abierto por cualquier cosa. Este es mi libro, primer y hasta ahora único libro impreso porque tengo más escritos. Tengo uno de la intercesión y tengo otros más de adoración, ¿verdad? Adoración 2, 3, 4, 5 y creo que 5 o 6, algo así. Solo que no lo hemos editado, pero este es el primero. Parte de lo que enseño, parte está acá, así que lo puede conseguir por Amazon. Lo puede comprar digital o lo puede comprar físico. Si es digital, lo compra por Amazon Kindle y de ahí pues usted lo puede leer, bajar a su teléfono y leer y tenerlo allí. No se vaya a poner a sacarle copia, a salvarlo en PDF y a regalárselo a todo el mundo porque imagínense, si queremos que llegue la información a todos los seres humanos, pero nuestro ministerio es soportado con este tipo de, no sé cómo llamarlo, pero los libros pues bendicen económicamente al ministerio y quien lo necesite, ¿verdad? Quien lo quiera lo va a comprar. Así es que no pirateemos con ello y seamos honestos delante de Dios. Así es que usted quiere el libro y no lo quiere pagar, métase a los talleres, que aquí lo desarrollamos incluso mejor que el libro. Así es que está a su servicio ese libro en Amazon. Le voy a pedir al pastor Juan Pablo, un hermano bello, un hermano con el que él es el presidente de pastores de una ciudad, de un estado en Costa Rica. Tiene muchas iglesias por debajo de su autoridad, vamos a decirlo así. Y él a su vez está sometido a Missionary Church y Missionary Church, como todos nosotros, sometidos a la voluntad de Dios. Así que le voy a pedir al pastor con el que compartimos bastante hace unas pocas semanas. Dios estuvo haciendo algunos milagros en su cuerpo físico, algunas sanidades y gloria a Dios por eso. Y le voy a pedir ahora que un día, pues ahora un día, que
cuente el testimonio para que la fe de otros sea desarrollada, así como fue desarrollada la de él. Él estaba pidiendo al Señor que él quería ver milagros, quería ver cosas sobrenaturales, y pues Dios le escuchó, y bueno, ahora él le toca hacer lo mismo con otros, porque lo que recibimos por gracia debemos dar. Pastor Juan Pablo, Dios le bendiga mucho. Le pido que ore para comenzar el servicio. Gracias, pastor, un gusto, de verdad un privilegio. Y espero que se escucha bien, sí, es que hay mucha Sí, lluvia hoy. se escucha bien, pastor. Gracias. Un privilegio, de verdad, ser parte de estos bellos talleres y también de lo que el Señor va a enseñarnos en todo este proceder de cada taller. Con mucha expectativa, pastor, sin duda, mucha expectativa. Gracias. Oramos entonces. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos por este momento. Este momento fue creado en tu corazón, Señor. Estos talleres surgieron de tu corazón, Señor. Y agradezco profundamente por el privilegio que nos das de poder recibir no solamente enseñanza este día, sino impartición de tu espíritu a Amén. través de la vida, Señor, del pastor Franklin. Gracias por haberlo traído al reino de tu amado Hijo. Gracias por haber puesto sus dones, talentos. Gracias por haber dispuesto su corazón para rendirlos a ti, para ser un instrumento, un canal hoy de bendición para tu iglesia en toda la tierra. Así que hoy, Señor, te agradecemos. Con hambre de ti queremos beber de lo que tú quieres darnos hoy. Produce en nosotros, Señor, en esta hora, disposición, hambre, Señor, determinación de tomar de esta fuente que tú nos das. Bendigo al pastor Franklin, su ministerio, Señor, su familia, la iglesia que le has encomendado, Señor, y también, Señor, este trabajo que le has puesto en el corazón de tocar no solamente, Señor, sus ovejas, el pueblo que le has encomendado, sino naciones también. Pido que tu favor sea creciente sobre su ministerio, sobre su congregación, Señor, también. Y agradecemos por todo lo que has hecho en su vida, por la formación que le has dado, por la unción que has depositado en él. Y ruego ahora que sea impartida sobre cada uno de nosotros. Amamos este tiempo, Señor, y te agradecemos porque verdaderamente se cumple la escritura, que tú dijiste abiertamente que la hora había llegado cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Y esta es nuestra consigna divina. Este es nuestro privilegio, Señor, y queremos ser enseñados por ti, formados para esta gran labor eterna, Señor. Es un privilegio saber que en el cielo no vas a necesitar, Señor, de nuestros talentos o dones o experiencias. No vas a necesitar de pastores o profetas o líderes, sino solamente de adoradores que están allí rendidos a tus pies. Y es el privilegio nuestro ser formados como adoradores en esta tierra, Señor, para llegar a aquel gran momento de verte, de amarte, de honrarte y de plenamente, Señor, estar frente a tu trono, rendidos a tus pies. Gracias por este tiempo, Señor. Unge los labios de tu siervo y pon en él también de nuevo, Espíritu Santo, de nuevo, para que él pueda hablar conforme a tu corazón y conforme a lo que está hoy preparado para nosotros. Gracias porque cada día, Señor, en estos talleres habrá más gente que será tocada y atraída, Señor, también. Te amamos, te bendecimos, Padre del cielo, y agradecemos tu presencia, amado Espíritu Santo, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Amén. Y amén. Hay mucha descripción poderosa en esa oración. Gracias, pastor. Bueno, ya el pastor oró. Todo lo que aquí vamos a leer es Biblia. Como les he comentado, les voy a pedir por favor que no interrumpan, que mantengan sus teléfonos en modo de silencio, porque muchas veces escucho a alguien hablando y se me pierde un poquito el hilo porque me meto mucho en lo que enseño. Les voy a pedir eso, que lo mantengan muteado, y después al final pues entraremos en preguntas y respuestas. Yo doy gracias a Dios por permitir estos talleres, y gracias de nuevo a los pastores que están conectados, porque es muy importante la presencia de los pastores, porque con estos talleres el altar va a comenzar a superar aquello que no se conocía, o sea, va a empezar a tener más conocimiento, y no puede ser que el altar supere en conocimiento sobre lo que es adoración y alabanza y el movimiento de Dios desde el altar,
al liderazgo que predica. Entonces, gracias, pastores, por esa bendición de estar presentes y aprendiendo juntamente, todos juntamente. Así que en el tabernáculo de David, por ejemplo, decía que estaba el director, ¿verdad? El maestro, estaban los alumnos y estaban algunos voluntarios. Así es que todos íbamos juntos, ¿no? En el tabernáculo de David todos se levantaban juntos, lo espiritual y lo que tenía que ver con técnicas de instrumentos y de voces, pero los maestros iban conjuntamente aprendiendo también con los alumnos. Enseñaban, pero de una vez se aprendía. Por ejemplo, se puede aprender a enseñar o a impartir. Así es que yo con ustedes en este día reconozco que estoy aprendiendo también. Así que Dios los bendiga mucho. Hay 63 conexiones. Vamos, se van a ir poco a poco conectando. Vamos a ver un pequeño repaso de lo que dije el taller pasado para que aquellos que no habían estado conectados no estén como un poquito perdidos, aunque esos talleres los voy a subir, de nuevo les digo, los voy a subir, pero no todavía. También quiero que sepan que se va a hacer un test, como especie de un examen, ¿verdad? Aquellos que lo aprueben, pues se les estará dando un certificado sobre estos talleres. Así es que tome nota de todo, tome nota de todo y Dios le bendiga, ¿no? Yo no vine a perder mi tiempo, yo lo vine a invertir en el cuerpo de Cristo. Así que les amo, gracias por estar conectados. Así que en el primer taller di un pequeño resumen de la preparación académica con la que cuento, tanto secular como espiritualmente. Todo esto lo hice primero para la gloria de Dios, pero para que no lleguen a pensar que, bueno, ¿y quién es el pastor? ¿Por qué él está hablando de esto? ¿Qué puede saber de esto? Entonces di un pequeño, como no sé si llamarlo currículo o un resumen de lo que he hecho en mi vida. Hablé un poquito de mi experiencia laboral, tanto secular como espiritualmente también. Hablé sobre algunos reconocimientos que en algunos países me han dado, incluyendo un Latin Grammy que me gané en el 2010. Hablé de algunos otros logros también que Dios me ha permitido tener, ¿verdad? Enseñé que la Biblia nos manda a todos los creyentes a adorar. Así es que el pastor lo acaba de decir en la oración, todos estamos llamados a adorar, solo que estos talleres son un poquito más asidos a los que nos subimos al altar a cantar o a tocar, a ministrar, a dirigir el pueblo de Dios para que se metan en la presencia de Dios. Así que hablé de algunas cualidades o las cualidades más importantes que debe tener un creyente para adorar en espíritu y en verdad, tales como un adorador. Dije cosas como estas que están en el libro, estas están en el libro. Un adorador reconoce a Dios en todo lo que hace en su diario vivir. Así es que no solo adoramos a Dios con instrumentos y cantando. Con todo lo que hacemos a diario, nosotros debemos adorar a Dios. Un adorador, el deleite de un adorador está y la confianza está en el deleite y la confianza. O sea, en Dios está nuestro deleite y nuestra confianza, aquellos que adoramos en espíritu y en verdad. El adorador es una persona que dispone sus capacidades y dones para que el Señor pues sea exaltado. Quien adora debe anhelar día a día habitar en su presencia. Busca agradar el corazón de Dios. Vive en obediencia y en sujeción a su voluntad. Si alguno quiere conocer un poquito más sobre estos puntos, o compre el libro o vea los videos ya cuando los vaya a subir. Voy a tratar de esta semana, si me acuerdo, pastora, ya, sacar un poquito de tiempo y subir, tal vez hasta el 2 pueda subirlo. Así es que, hermano, ser parte del grupo de adoración y de alabanza es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Así es que debemos ser responsables en tomar estos talleres y en adorar a Dios a diario con nuestros actos, con todo lo que hacemos. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios o lo hagamos para Dios. Así es que de esa forma nosotros somos orientados a adorar diariamente en nuestro diario vivir. Enseñé que este ministerio, más que de talento, ¿verdad? Se trata de intimidad, de comunión, de santidad, de consagración y carácter. Lo voy a repetir. Este ministerio, más que de talento, se trata de intimidad, de comunión, santidad, consagración y carácter. Así es que la vez pasada
dije que uno de estos puntos más difíciles de conseguir en el adorador es el del carácter. Y les mostré cómo en la Biblia, tanto los que escribieron o personajes bíblicos, vemos como lo que más trabajó Dios, una de las cosas que más trabajó Dios con esas personas que escribieron la Biblia y con esos personajes bíblicos, así que al igual que nosotros, es el carácter. Entonces, el carácter de nosotros, los que tocamos o cantamos, que somos compositores o arreglistas o productores, que tocamos algún instrumento, que tenemos esa parte creativa en nosotros, el Señor no es que nos hace distintos, diferentes a otros humanos, pero sí nos hace como más perceptivos a la parte espiritual, y nosotros la podemos expresar de esa forma. No es que somos especiales, porque Dios no hace acepción de personas, todos nos ama por igual, pero a veces el pueblo común no entiende nuestra forma muchas veces de actuar, o muchas veces hacemos cosas que son como locas para otros. Algunos nos ven como loquitos, los loquitos de la iglesia, porque nos ven adorando, o de pronto salimos danzando como locos, o de pronto empezamos a gritar cosas al Señor, o ese tipo de expresiones. Somos como más sensibles, no solo a recibirlas, sino a hacerlas también. Entonces, no somos locos, estamos locos por Jesús. Así es que si usted quiere la descripción de esos 5 puntos, por favor, diríjase al primer taller que estoy por montar. Perdone que no lo he montado, porque es que algunos de las personas que se están conectando, o de las iglesias que son de los altares, no se están conectando. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo después lo veo. Entonces, no es la idea que diga después lo veo. Si ya usted tiene un motivo de trabajo, tiene un motivo personal de mucho peso, está bien. Pero le voy a decir algo, nosotros los que nos subimos al altar somos los que tenemos que estar primeros en la iglesia. Así que pues, los levitas vivían ahí, imagínense. Entonces tiene que haber una comunión, tiene que haber una coinonía con la iglesia. Sabemos que es el cuerpo, pero es donde nos congregamos, me refiero a la iglesia física, porque ahí es que nosotros nos subimos a ese altar, al de la iglesia física. Entonces dije que el carácter, personalmente creo que es lo más difícil de conseguir y lograr en un cantor o un cantor con instrumento. Pero les digo, hermanitos bellos, lo vamos a lograr en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Así es que voy a estar enseñando más adelante, voy a estar enseñando que el Señor nos da talento, pero ese talento tenemos que convertirlo en dones. Después les voy a explicar en otro taller, les voy a explicar cómo. Así que el nombre que puso el Señor en mi corazón, y sé que viene de su corazón para estos talleres, Amós 9:11. ¿Qué dice el libro de Amós? Les explico. Amós no fue un profeta, era un pastor, pero hubo una temporada, un tiempo, donde los profetas, los que cantan y tocan, porque Dios unió los cánticos y el tocar instrumentos con lo profético. Por eso dice que con salterios, arpa y címbalos profetizaban. Dios puede profetizar a través de nuestros instrumentos, a través de nosotros, a través del sonido de nuestros instrumentos. Eso lo vamos a aprender un poquito más adelante. Entonces, el nombre que puso el Señor en mi corazón para estos talleres, Amós 9:11, dice: en aquel día yo levantaré, mire que habla en futuro, levantaré el tabernáculo caído de David. No habla del tabernáculo de Moisés, no habla del templo de Salomón, no habla del templo, del último templo. Habla específicamente del templo, del tabernáculo de David. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Usted lo puede buscar en su Biblia, por favor. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Entonces, ahí está diciendo la Biblia en Amós 9:11 que la forma de adorar en el tabernáculo de David, ¿verdad? Ya no existe. No. Dice que en estos días lo va a levantar. Y para eso estamos aquí, para aprender dónde se cerró
quién lo cerró, por qué se cerró, por qué no sigue abierto, qué dejaron de hacer, qué es lo que hay que hacer. Entonces todo eso lo vamos a aprender para que esta palabra se cumpla, y sabemos que eso se cumplió, ¿verdad? Proféticamente hablando, como era en el tiempo pasado, como era en el tiempo pasado el tabernáculo de David, ¿qué tenía de especial y de diferente al de Moisés y al templo de Salomón y al templo de Herodes, que fue el último que el Señor habló que no quedara piedra sobre piedra, y a los 70 años fue destruido, ¿verdad? Lo vamos a estudiar también más adelante, ¿verdad? En estos tres sitios era donde habitaba el arca del pacto o de la alianza, lo que representaba la presencia de Dios. Ya nosotros sabemos que había en el tabernáculo de Moisés, estaba el arca. Que había dentro del arca tres elementos muy importantes, que eran las tablas que escribió Moisés, dándonos las leyes, ¿verdad? La ley, dándonos lo que nosotros teníamos que cumplir. El ser humano tiene que cumplir esto. Y estaba el maná del cielo, ¿verdad? Que es la representación de la provisión sobrenatural de Dios, porque el maná era una provisión sobrenatural de Dios. Y el bastón que reverdeció de Aarón, y Moisés, que reverdeció con ese Aarón, con ese bastón sucedieron algunos milagros poderosísimos, ¿verdad? Y Dios se manifestaba sanidades, manifestaba milagros sobrenaturalmente. Entonces, dentro del arca, ¿verdad? Que representaba la presencia de Dios, estaba el maná del cielo, estaba el bastón que reverdeció de Aarón, y estaban las tablas de la ley. Entonces, teníamos que cumplir a nosotros, que era la ley, y Dios se encargaba de lo sobrenatural. Entonces, los otros dos son sobrenaturales. Esto es muy importante conocerlo, porque vamos a saber mucho sobre la adoración y la alabanza, aunque usted lo crea disperso o un poco distante de lo que estamos hablando, tiene que ver netamente, y ya van a ver por qué. Entonces, el tabernáculo era donde estaba el arca, ¿verdad? En estos tres sitios. Y voy a explicar de dónde sale el tabernáculo de David, brevemente. Ya entramos en tópico, gracias al Señor, porque hemos tenido los últimos servicios. Les voy a decir, hemos tenido mucho problema técnico, pero mucho. Así es que en el nombre poderoso de Jesús, hoy no va a pasar eso. Trató de pasar hace rato, pero ya no va a pasar más en el nombre de Jesús, ¿verdad? El Antiguo Testamento, ya eso no los han enseñado en la iglesia, pero bueno, hay que repetirlo y refrescar. En el Antiguo Testamento es proféticamente lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento anunció el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento es lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en el Nuevo Testamento. Eso debemos tenerlo claro. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué relata el Nuevo Testamento? Todavía está relatando algunas cosas, pero lo más importante que relata es el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, si comenzamos a ver después del libro de Malaquías, hay 420 años más o menos de silencio de Dios, ¿verdad? Y comienza, que hay explicaciones para eso, pero no es el tópico, comienzan los evangelios, desde Mateo. Son 4 evangelios, hay 3 sinópticos y el de Juan que no es parecido a los otros, lo describe de otra forma, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento principalmente relata el nacimiento, desde que nace, ¿verdad? La vida, lo que hizo a los 12 años y lo que ya comenzó a hacer en su ministerio a partir de los 30. Entonces, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección, porque le digo algo, está vivo. Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Entonces, relata la muerte, también relata la resurrección y la ascensión al cielo. Esa ascensión se dio 40 días después de la resurrección, ¿verdad? Y solamente habló, esos 40 días habló del reino. Entonces eso básicamente es lo que relata el Nuevo Testamento, y de allí nace la iglesia, relata el nacimiento de la iglesia hasta estos días. Así es que tenemos muchísimo por hacer en el cuerpo de Cristo. Por la parte profética, en cuanto al cumplimiento de la salvación del pueblo de Israel y los gentiles que somos nosotros no pertenecemos a Israel, nosotros no somos israelitas, no nacimos en la nación de Israel. Pero
en el tabernáculo de David se profetizó, o David profetizó, el tabernáculo profetizó que los gentiles podíamos entrar en aquellos días, íbamos a poder entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Sin necesidad de ser israelitas o judíos. Entonces, eso está profetizado. Ya esta profecía se cumplió en Amós 9:11, ¿verdad? Con la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios aún sin ser judíos, aún sin haber nacido en Israel. Entonces, por eso se nos llama, la Biblia nos llama gentiles. ¿Por qué? Porque podemos accesar y nos hicimos hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces, esta profecía de Amós 9:11 fue cumplida con la resurrección y con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, con respecto a la salvación, pero no con respecto al oficio. ¿A qué me refiero? Se restauró la salvación, pero se debe restaurar también lo que se hacía en ese tabernáculo. Entonces, aquí vamos a estar estudiando qué se hacía precisamente en ese tabernáculo, porque considero, ¿verdad? Y creo que así el Señor también, pues eso me ha enseñado a través de la palabra de Dios. Considero que hay cosas que deberían estar sucediendo desde el altar, desde la iglesia, desde el altar de la iglesia, que no está sucediendo, no están sucediendo. Y en las partes o en las iglesias donde está sucediendo, pues hay bastante. Perdónenme, no estoy hablando mal de nadie, ni de los pastores, ni del liderazgo, pero falta bastante conocimiento y revelación sobre lo que se está haciendo desde el altar. ¿Y por qué digo el liderazgo? Porque el liderazgo que se encarga de educar, de guiar, de enseñar, de edificar los que nos subimos al altar. Entonces, si no hay conocimiento desde el liderazgo, claro que el altar no va a estar un poco como con una pared adelante. Así es que con respecto a la salvación, pero no el oficio ministerial que se hacía en ese tabernáculo. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces se restauró la salvación, pero se debe restaurar también lo que se hacía en el tabernáculo o el oficio. Perdón, que hay un micrófono ahí abierto. A eso me refiero, me desconcentro. Entonces, Pastor Franklin, ¿quiénes servían en el tabernáculo? Bueno, o en el de Moisés, en el de David. ¿Quiénes en el templo? ¿Quiénes eran los encargados de servir? Los levitas. Los levitas eran los encargados de llevar a cabo todos los servicios que se hacían en el tabernáculo o en el templo. Pastor, ¿y qué era un levita? ¿O qué es un levita? Bueno, es un hombre nacido, una persona nacida en Israel, de la tribu de Leví, por eso se le dice levita, dedicado al servicio del templo o el tabernáculo. Entonces los levitas, ¿a qué se debe ese nombre de levita? Es porque fueron de la tribu de Leví, una de las 12 tribus. Pastor, ¿solo los levitas estaban autorizados a servir en el tabernáculo o en el templo? Sí. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a una orden específica que les dio Dios, pues que hicieran. Los demás no lo hicieron. Entonces ellos asumieron hacer la voluntad de Dios, porque era muy difícil, era muy duro lo que les estaba mandando a hacer, pero ellos fueron obedientes y lo hicieron. Por lo tanto, Dios dijo, ustedes me van a servir a mí en el templo. Así es que, pastor, ¿cuáles son esos oficios? ¿Cuáles son esos oficios que se hacían en el tabernáculo de David o en el tabernáculo? Ya los vamos a descubrir. O no a descubrir, sino a estudiar. Así es que la ocupación, función o trabajo que hacían los levitas en el tabernáculo de David no se está ejerciendo como tal. No se están ejerciendo como tal. Así es que, ¿qué hacían los levitas, pastor? ¿Qué hacían los levitas en el tabernáculo, en el templo? ¿A qué se dedicaban? Estaban encargados. En el de David vamos a hablar específicamente, estaban encargados de la adoración y la alabanza y todo tipo de servicio. Pero lo vamos a enfocar a lo que hacían, vamos a llamarlo así, con la música. No me gusta decir música por lo que enseñé la vez pasada, que músico quiere decir inspirado por musas. Las musas son hijas del dios Zeus, y el dios Zeus es un dios pagano, por lo tanto las musas son demonios, ¿verdad? Detrás de todas esas cosas son demonios.
Cuando nos dicen músicos, nos dicen inspirados por demonios. Cuando decimos música, eso es inspiración del demonio. Y nosotros no estamos inspirados por demonios, estamos inspirados por el Espíritu Santo de Dios que nos inspira y nos hacemos uno con el Espíritu Santo para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué hacían los levitas en el tabernáculo de David? Estaban encargados de la adoración y la alabanza y todo tipo de servicio, de limpieza, de enseñar la palabra, de todo. Pastor, ¿cómo es que eso que no está sucediendo? Porque yo veo que en las iglesias tocan, en algunas iglesias tienen cantores con instrumentos. ¿Cómo es eso de que no? Perdón, déjenme desconectar esto acá. ¿Cómo es eso de que no? Denme un segundo. Y lo voy a solucionar de otra forma. Listo. ¿Cómo es eso de que no está funcionando el oficio que tenían los levitas en el tabernáculo de David? ¿Verdad? Ok. Donde se manifiesta la gloria de Dios, no debe existir algunas cosas, tales como espíritus malos, ni enfermedad. Debe existir el mover sobrenatural de Dios en el ejercicio de los dones, por supuesto, ¿verdad? De los dones del Espíritu Santo. Se debe ver en lo espiritual. ¿Hay alguien con un Cristian? Por favor, mantenga los teléfonos silenciados, por favor, se lo pido. Yo no quiero pedirle al Señor que se los eche a perder. No, mentira. Entonces, donde está el poder de Dios, donde hay la manifestación de la gloria de Dios, no puede estar la manifestación del diablo. No debe haber manifestaciones demoníacas, ¿verdad? Debe haber profecía, se debe ver en lo espiritual, debe haber sanidades, debe haber, solo con el sonido que sale del altar, debe haber convicción de pecado en las personas que no conocen a Jesús, incluso en nosotros que conocemos al Señor, ¿verdad? Entonces, a través de los sonidos de los instrumentos, de voces que manifestamos, ¿verdad? Desde el altar, debe manifestarse el poder de Dios. Esto tiene que seguir pasando aquí y lo vamos a aprender. Porque en el tabernáculo de David, vamos a ver hasta dónde llegamos, en el tabernáculo de David, eso era manifiesto. Así es que, si es a través de la voz del pastor Juan Pablo, si es a través de cualquiera que toque un instrumento o que cante, a través de nuestros instrumentos, de las voces, debe manifestarse el poder de Dios. Debe manifestarse la gloria de Dios. Dije la vez pasada y siempre lo digo en la iglesia, la gloria de Dios no se baja. Pues no, vamos a bajar la gloria de Dios, la gloria de Dios. Ya la gloria de Dios no hay que bajarla, la gloria de Dios lo que hay que hacer es que se manifieste, porque la gloria de Dios ya está acá. Así que lo que tenemos que hacer es que se manifieste. Entonces, a través de nuestros sonidos, del sonido de las voces o de instrumentos, de personas que estamos santificadas, que estamos dedicadas, consagradas, apartadas, separadas para el uso exclusivo de Dios, con aquellos 5 ingredientes que les leí la vez pasada, que conocimos la vez pasada. Entonces, debería el Espíritu Santo ser manifiesto a través de nosotros, a través del sonido. Así es que hay casos, no son todas las iglesias, ni por lo general debería ser así, pero he visitado iglesias y he sabido de iglesias, ¿verdad? Donde hay que batallar demasiado con la religión para que esto vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque todavía hay liderazgo, todavía hay, incluso de los que se suben al altar, hay liderazgo, ¿verdad? No voy a decir si pastores o... No. El liderazgo en el cuerpo de Cristo que no acepta lo sobrenatural. Entonces, en chat, a veces en los chats, a veces de pastores, he visto que sin nombrar, a veces en los chats, estoy en varios, en chat de pastores, de comunidades internacionales de pastores, que hablan sobre sanidad, o alguien puso un video sobre una liberación que estaba aconteciendo en una iglesia, y pues a ese líder, no sé si habrá sido no solo, pero estaba renegando y negando que eso podía suceder. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros debemos, para que las cosas sigan adelante, lo primero que tenemos que hacer es reconocer las verdades que está viviendo la iglesia, que está viviendo el cuerpo de Cristo, para poder atacar ese tipo de consecuencias.
hay que reconocer. Si un líder en una iglesia no reconoce que el diablo puede no vivir dentro de un o sea, no vivir, no morar dentro de un cristiano, pero sí puede ser influenciado su mente, sus pensamientos, sus actitudes. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que batallar con el mal carácter o con los pensamientos que el diablo nos tira? Entonces, si nosotros, o sea, sabemos que Jesucristo nos liberó, o sea, que somos personas libres, pero no podemos ignorar las maquinaciones del diablo que está día a día como león rugiente tratando de hacernos caer. Entonces, si nosotros no reconocemos esa verdad de que podemos ser influenciados por el diablo o por la parte maligna, por demonios, si no lo reconocemos, ¿cómo podemos entonces ir a luchar con ellos? Entonces he visto que esas iglesias donde no creen en lo sobrenatural, donde dicen que Dios solo habló a través de los profetas y a través de la Biblia y que Dios no habla hoy, entonces esas iglesias es muy difícil que se manifieste el poder sobrenatural de Dios. Es difícil porque ¿cómo lo va a hacer si no creen? Y todo lo que Dios hace lo hace a través de nuestra fe. Y si no tenemos fe para que eso suceda o creer simplemente que Dios se puede mover sobrenaturalmente, ¿cómo eso va a estar sucediendo en la iglesia y en el cuerpo de Cristo? No puede suceder. Y les estoy hablando en el ámbito de poner manos, de orar por los enfermos. Imagínense ustedes en el ámbito de que puedan ser sanadas las personas, el pueblo de Dios a través de los sonidos de los instrumentos. Entonces, a mí, por ejemplo, me han llamado hereje, me han dicho que hijo del diablo, me han dicho de todo. ¿Por qué? Porque hay videos donde yo toco y los brazos se estiran, personas que dan testimonio y luego traen papeles donde ya no hay cáncer. Entonces, ¿cómo eso puede pasar a través de un instrumento? ¿Cómo eso puede... ya yo sé, aquí lo vamos a aprender todo, pero debemos abrir nuestra mente, nuestro corazón a aprender, no de mí, sino de la palabra de Dios, que es lo que estoy trayendo en este día y todos los días de mi vida. ¿Dónde está eso en la palabra? Por supuesto que está y lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Pero ese tipo de manifestaciones no está sucediendo, menos en iglesias donde no le dan cabida a lo sobrenatural, donde tienen el Espíritu Santo con una mordaza en la boca y no lo dejan hablar, donde Jesucristo el domingo a través del altar de los cantores quiere cantar una canción a la iglesia, así como, no, es que ya Jesucristo no está aquí, pero tampoco estaban en los tiempos de Isaías. Y Isaías 5 dice, ahora cantaré por mi amado la canción de mi amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Jesús siempre ha querido cantar. Él es cantante. El Señor es trompetista porque es sumo sacerdote. El Señor es compositor porque ahí dice, ahora cantaré por mi amado. Cantar por mi amado. ¿Por qué? Porque Jesucristo no estaba. Eso lo vamos a estudiar mejor después. La canción de mi amado. O sea que Jesús compone canciones para cantárselas a su viña, a la iglesia, a Sion, a la iglesia actual. Y si no abrimos la mente para recibir la voz de Jesucristo, la voz de Dios que quiere cantarle algo a su novia, entonces, ¿cómo se va a manifestar Jesucristo los domingos en la iglesia? No hay manifestaciones de ningún tipo a través del altar, a través de nosotros. ¿Por qué? Porque el liderazgo, porque la gente que nos subimos al altar, no podemos llegar a pensar que debemos tener la mente abierta, el corazón abierto, el espíritu sensible a la revelación de Dios para que estas cosas sucedan y acontezcan. Entonces, ¿sabe qué? Yo no agarro la Biblia de libertinaje, pero a mí la Biblia me dice que eso puede suceder y que sucedió y que en estos días, dice la palabra de Dios en Amós, así quiero que suceda en los tiempos postreros. Como en tiempos anteriores, quiero que esto esté sucediendo ahora. Entonces, muy poco sacerdotes que tocan instrumentos que cantan. Por ejemplo, he visto por ahí grupos famosísimos con una presencia de Dios extraordinaria, una presencia de Dios que le digo, cualquiera se arrodilla. Y está la manifestación de Dios, pero no se atreven, todavía no se han atrevido a decir así dice el Señor en este día, o el Señor te quiere cantar esto en este día, o Dios hacer un llamado a alguien específicamente que esté pasando por una situación específica. Ese tipo de cosas tenemos que abrir la mente, tenemos que creer que Dios puede hablar y tenemos que creer que nosotros estamos capacitados en este momento por el Espíritu Santo para escuchar esa voz y hacerla llegar al pueblo a través de instrumentos, a través de voces. Esto lo habla incluso el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y Pablo lo dice. Después vamos a estudiar eso.
Entonces a veces hay que batallar con la religión. ¿Qué es la religión? Son creencias y costumbres que tienen algunas personas, ¿verdad? Para creer en Dios. Y no es así. Debemos creer a través de la Biblia. Son costumbres, creencias de nosotros los hombres, así como los fariseos eran unos religiosos. Y Jesucristo les tapaba la boca de cada rato. No, porque es así, así. Jesús le dijo, ustedes están equivocados. Ustedes son hijos del diablo, ustedes están equivocados. Entonces la religión es uno de los peores enemigos de que el altar ahorita se manifieste como se debe manifestar. He estado en iglesias pequeñas, Dios mío, donde la adoración, el que no se quebrante, no sé, tiene un corazón encarcelado en plomo, una cosa así. Y son iglesias pequeñas y no son los mejores músicos, por así llamarlo, no son los mejores, pero están consagrados, están apartados para Dios, respetan la voluntad de Dios, quieren hacer la voluntad de Dios, día a día buscan la presencia de Dios, el deleite y el gozo está en el Señor. Entonces hay gente que ama a Dios y a través de esa gente que se sube al altar, el reino de los cielos es manifiesto en la iglesia. Así que muchas veces hay que batallar tanto, Dios mío, con la religión. ¿Sabe qué? Hay que dejar la religión de un lado. En estos postreros días, el Señor quiere restaurar la adoración y la alabanza como en tiempos de David, pero no solo como en los tiempos de David, sino como es ahorita mismo en el cielo. Porque David lo que hizo fue que vio cómo era la adoración en el cielo. Así es que no hay nada nuevo debajo del sol, dice el rey Salomón. Así que hay liderazgo en el cuerpo de Cristo que tiene el altar, lo tiene. Y sabe que en esas iglesias donde he ido, no lo tomen a mal si están viendo, no creo que aquí haya pastores de esas iglesias donde haya ido, pero Dios mío, el pueblo está en miseria, está en pobreza, está en escasez, están enfermos, están con el techo en la cabeza, están con problemas familiares, los hijos por aquí, otros por allá, ellos mismos. Dios mío, hay que entender, hay que abrir la mente. Hay que dejar fluir lo sobrenatural, donde está el poder de Dios, donde está la manifestación de la gloria de Dios. Eso no va a existir. No va a existir, pero nosotros los que nos subimos al altar tenemos gran responsabilidad en eso. No todos de los pastores. Nosotros debemos asumir. Y sabe que los pastores deben respetar que nosotros tenemos gran responsabilidad en lo que pasa en la iglesia. Porque primero estamos debajo de los pastores. Yo soy pastor también, pero yo sé hacer una atmósfera, sé llevar un ambiente en el altar para que el pastor llegue y la palabra sea sembrada y dé fruto al 1000 por 1. Pero esa es nuestra responsabilidad. En gran parte es nuestra responsabilidad. El pastor se prepara, claro, él se prepara, Dios le indica que va a predicar, pero nosotros preparamos, abonamos, regamos y que esa semilla dé fruto para cuando el pastor llegue, ya todo el altar esté preparado. El pueblo, el corazón del pueblo esté preparado. Pero no solamente lo vemos simplemente como para animar a la gente. Vamos a animarlo y para que se animen, para que escuchen. Esto no es cuestión de ánimo, esto es una cuestión de fe. No es una cuestión de carne, es una cuestión de espíritu. Entonces debemos prepararnos, conocer qué es lo que sucede. Estuvimos con el pastor Juan Pablo en un congreso hace poco. Dios mío, y en la mañana, yo no soy cantante, pero el Señor, y el Señor también usó muchísimo al pastor Juan Pablo, pero en la mañana yo no, me senté al piano, no soy pianista como el pastor Juan Pablo, pero me senté al piano y el Señor me empezó a usar. ¿Y sabe qué? Hizo y me llevó a meter todos esos pastores, todos esos líderes, apóstoles que había ahí, profetas, maestros, evangelistas, líderes de las iglesias anglosajonas, nosotros le decimos gringos, que pudieron levantar los brazos, unos vinieron ante el altar arrodillados a glorificar al Señor, a adorar al Señor. Y después que eso sucedió, empezaron a suceder las cosas sobrenaturales. Antes no. Antes escuchamos testimonios, antes hubo palabra de Dios. No estoy diciendo que la palabra de Dios está por debajo. No. Yo no estoy diciendo eso. Pero hasta que el Espíritu Santo preparó el corazón del pueblo, que eran pastores líderes, empezaron entonces a suceder las cosas sobrenaturales. Y no porque fui yo, pudo haber sido porque siguió el pastor Juan Pablo y otros hermanos que estaban ahí también. Entonces, si no aceptan que el diablo puede influir en nuestras vidas, entonces, ¿cómo
¿cómo podemos ser libres de eso si no lo reconocemos? Si es una verdad que no se reconoce. Así es que debemos creer, principalmente estamos aquí, debemos creer en milagros, en sanidades, en que Dios hoy puede hablar. Una palabra hoy, una palabra actual, una palabra que no está escrita en la Biblia. Por ejemplo, Dios me dice, pastor Juan Pablo, usted sabe, a lo mejor lo estoy declarando por el Espíritu Santo, usted sabe que Dios le va a dar un carro. Usted le está pidiendo un carro al Señor y que Dios le quiere dar un carro y se lo va a dar. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Entonces yo no puedo declarar o profetizar un carro sobre él. Ya, yo no profetizo sobre mi corazón o desde mi corazón. Un profeta, ¿qué hace? Un profeta escucha la voz de Dios, los pensamientos de Dios, el corazón de Dios y lo declara para que cuando sea declarado, eso ya se fabrica, se construye, se edifica en el plano espiritual. Y viene un profeta, viene, lo declara, y viene otro, y en un día se materializa eso. Eso lo vamos a aprender para hacerlo con los instrumentos y con las voces también, pero tiene que venir netamente del corazón de Dios. Un profeta nunca profetiza de su corazón, porque no está obligado Dios a hacer lo que sentimos en nuestro corazón, sino su voluntad. Entonces, hermano, la gloria es de Dios. No vine a hablar de mí, pero yo soy un testimonio. Yo puedo dar testimonio que el poder de Dios se mueve a niveles sobrenaturales a través del sonido. Yo puedo dar testimonio de eso. Usted puede ver en Instagram, puede ver brazos creciendo. Y es que no es a través de mí. Usted lo va a ver en su iglesia. Si usted cree, usted lo va a ver en su iglesia. A través de usted. Pero usted tiene que creer, porque todo esto es por fe, ¿oyó? Pero yo lo creo porque la Biblia dice que yo puedo, y entonces si la Biblia dice que yo puedo, yo lo creo, y yo lo creo y sucede. Así como puedo orar con la boca o agarrar la flauta, también puede suceder. Pastor, pero que en la flauta no hay letra, pero va el poder de Dios ahí. Porque eso es del Espíritu Santo y se le da derecho al Espíritu Santo. Todo esto es con un bosquejo nos vamos a adentrar en cada punto específicamente. Y sabe que al final de todo esto, le pido a los pastores, vamos a agarrar un día y que se manifieste el poder, lo vamos a practicar, porque esto es de práctica también. El Señor dice que los enviaba de dos en dos, como a practicar. Claro, venía con las tablas en la cabeza, pero el Señor venía otra vez y les daba un cocorrón, les daba no es así, es así, y los enseñaba de nuevo, pero los enviaba para que estuvieran dentro del pueblo, para que estuvieran dentro del pueblo, ejecutando lo que les estaba enseñando. Así que yo puedo personalmente dar testimonio de eso, porque si no fuera testimonio, sino que me lo contaron, entonces yo no estuviera aquí sentado. ¿Por qué Dios quiso instalar el tabernáculo? El de David. Así que nosotros podemos leer en Éxodo 25:8, cópielo, Éxodo 25:8, que nunca ha sido el hombre. Esto es un versículo, pero hay más en la Biblia, pero no es ahí el tópico ni lo que vamos a entrar. Esto es simplemente un ejemplo bíblico, pero siempre ha sido Dios que se ha querido comunicar, que ha querido estar, que ha querido habitar en su pueblo. Más el hombre no ha tenido esa iniciativa para con Dios. Siempre ha sido Dios con el hombre. Entonces, ¿qué dice Éxodo 25:8? Y harán un santuario para mí, un tabernáculo, un templo. Y harán un santuario para mí, dice Dios, y habitaré en medio de ellos, en medio del pueblo, en medio de los israelitas. Entonces vemos como Dios siempre quiere estar con nosotros, hermano. Dios a diario quiere estar con nosotros y nosotros a veces miramos para los lados, jugamos y no estamos pendientes que Dios quiere estar con nosotros a diario. Por eso un adorador debemos tener un corazón, perdón que no me afeité, un corazón dispuesto a agradarle a diario, a estar con Él. Debemos tener hambre, sed de estar con Él a diario. Ya viene ahora la pastora y me dice, ¿no te afeitaste? Entonces, sabe que la iniciativa es de Dios y harán un santuario, un tabernáculo. Miren, ¿por qué pasa esto? Porque, no sé si lo dije la vez pasada rápidamente, todavía nos queda tiempo.
Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba preso, amaniatado, ¿verdad? Ya le habían cambiado la mentalidad y todo. Habían algunos de los israelitas que amaban a Dios, que siguieron amando a Dios, querían buscar a Dios, pero ahí cautivos no podían y no los dejaban muchas veces. Entonces, y ni tenían el corazón ahí en donde estaban para ponerse a adorar. No tenían un sitio donde agradar a Dios, donde estar solo, donde tener intimidad. No tenían un sitio. Por eso Dios les dice a Moisés que haga en el desierto, que haga y que afuera de ahí de Egipto, que haga un tabernáculo, un santuario, para Dios estar con esas personas que tenían hambre y sed de estar con él. Ahí nace el tabernáculo, ahí nace el santuario. Entonces le da especificaciones. Yo quiero esto así, 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 así. Ese templo va a tener atrio, que quiere decir patio, el lugar santo, el lugar santísimo. Vas a hacer un arca, una caja de acacia, lo vas a forrar de oro, le vas a poner un propiciatorio. El propiciatorio es la tapa superior, donde hay querubines, siento la presencia de Dios, donde le vas a poner 2 querubines con las alas extendidas, pero eso en una sola pieza de madera. No quiero 2 ángeles pegados así, no. Esas alas, esos ángeles los quiero tallados en madera y forrados en oro en una sola pieza de madera. ¿Qué denota eso? La unidad que quiere Dios. No quiere uno aquí y uno allá, quiere unidad. Ya lo vamos a ver en los próximos talleres. Los querubines se encargaban de cuidar, de proteger la presencia de Dios. Entonces, cuando quitaban el propiciatorio, quitaban la tapa, dentro de ahí, ya se los dije, estaba el bastón, estaban los panes, el maná del cielo y estaban las tablas. Entonces, Dios preparó un sitio pensando él siempre en querer estar con nosotros. ¿Quiénes de nosotros queremos estar a diario con Dios y buscamos estar a diario con Dios? Usted dígase a sí mismo, no, yo no, pero voy a cambiar. Yo voy a buscar estar con Dios porque Dios quiere estar todos los días conmigo. Solo que el trabajo, los estudios, los problemas, las situaciones me han alejado de yo buscar a Dios, de decirle a Dios, ¿querés estar conmigo? Aquí estoy, Señor. Pero eso es a diario. A diario, dice el Padre Nuestro, que a diario. Entonces, ¿dónde nace y por qué nace? Aquí viene una parte muy importante, por favor, ponga el oído, no solo el físico, sino el espiritual, porque ¿de dónde nace el tabernáculo de David y por qué nace? ¿Sabe que David no se podía congregar? El tabernáculo de David y el de Moisés en un tiempo existieron en el mismo tiempo. Entonces, ustedes saben que David, el rey David, bueno, no era rey todavía, pero no podía entrar al tabernáculo, no podía entrar a la presencia de Dios. No tenía derecho a entrar a la presencia de Dios. Ya vamos a ver por qué. O mejor dicho, él podía accesar porque él accesó con sus instrumentos a la presencia de Dios cuando joven, pero él no se podía congregar con el resto del pueblo. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Que no se podía congregar David con el resto del pueblo antes de ser rey, no se congregaba. Porque mire lo que dice el Salmo 51:5. Cópielo, Salmo 51:5. Esto es muy importante. Dice, he aquí en maldad, hablando David, Salmo de David, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Mire que no dice mi padre, Isaí dice mi madre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo David ahí? Que su papá era Isaí, pero su mamá no era la esposa de Isaí. En otras palabras, David era un hijo bastardo. Ahora usted, mire, si usted es una persona aquí que me está viendo, que está conectado, que no es hijo del matrimonio legal de su papá y su mamá, no se ofenda porque digo bastardo. Esa es la palabra que utiliza el diccionario. Eso es lo que quiere decir. Es una persona bastarda, pero es lindo lo que usted va a saber hoy, porque usted tiene el mismo derecho que pudiera tener un hijo de un matrimonio normal, de un matrimonio legal. Así que no se sienta mal y no se deje deprimir, no deje que es el cuchucheo de la gente lo deprima y lo haga salir del camino o le haga mal a su espíritu. Usted
Dios lo ama igual. Dios no hace acepción de personas. David era una persona que no era hijo de papá y mamá, sino solo de papá. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado fue formado. ¿Por qué? ¿Por qué pecado? Porque cuando yo tuve mis hijos con la pastora, ellos no nacieron bajo pecado, nacieron bajo un formalismo legal, ¿verdad? Pero si yo tuviera hijos en otro lado, entonces esos no son legales, son mis hijos, pero no son hijos del matrimonio legal. Entonces eso se le llama bastardo. Pero dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi mamá. O sea, mi mamá se acostó con Isaí, el papá de David, y me tuvo en pecado. Y fui en maldad, fui formado. En pecado fui formado. Pastor, eso es fuerte lo que usted está diciendo. Eso es muy fuerte. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel 16 del 1 al 13. No lo voy a leer porque es un poquito largo, se lo voy a relatar. El rey Saúl, un rey que para mí el primer rey legítimo del corazón de Dios en Israel fue David, porque David fue Saúl fue alguien que pidió al pueblo y que Dios no quería que fuera rey. No quería, Dios quería seguir siendo rey. Pero no, el pueblo de Israel, no, es que nosotros lo queremos ver, pero si yo soy su rey, soy su Dios, yo soy su rey. No, pero nosotros lo queremos ver. Envió a Saúl. Saúl comenzó muy bien, Dios lo bendijo, no lo envió de mala forma ni para que pecara ni nada, pero pero Saúl se empezó a desviar del camino de Dios, empezó con desobediencia. Y cuando eso, entonces, ¿qué sucedió? Que Dios dijo, yo me he hecho un hombre conforme a mi corazón, Natán, ya no aguanto más, no soporto más, estoy parafraseando, no soporto más la desobediencia de Saúl. Por la desobediencia de Saúl, mi pueblo está sufriendo y padeciendo cosas por la desobediencia de él. Entonces, ve a la casa de Isaí, que ahí está el próximo rey. Recuerden que estoy parafraseando, usted lo puede leer. Entonces, va el profeta que Dios envía a la casa de David y le dice a Isaí, el papá de David, le dice, Dios ha escogido uno de tus hijos para que sea rey. Y empiezan a pasearse aquellas bellezas, ¿no? Aquellos Franklin, aquellos pastores Juan Pablo con aquellos músculos, aquella belleza de pelo, de ojos así azules como los míos, allá como el del pastor Eddie, así eso, él tiene los bíceps, tríceps y tiene aquí los tripoides. Bueno, así bellísimo. Entonces, ¿qué sucede? Este no es, y pasa el otro, este no es. Este es más bonito que él, pero ese no es. No, y que este hace esto, pero ese no es. Este es astronauta, ¿ves? No, el astronauta no es. Ah, este vuela aviones, no, ese tampoco. Este es médico, este sí va a ser, no, eso no. Y pasan todos los que estaban ahí, que Isaí creyó que eran los hijos de él, porque el otro era un bastardo. Y dice Natán, no, aquí no está. El Espíritu Santo me dice que ninguno de estos es. ¿Acaso hay otro de ustedes? ¿Falta alguno de ustedes? Sí, el menor, el que está, el pastorcito que está allá, el que huele mal, el que cuida las ovejas, tráiganlo acá. Y viene, ya ustedes conocen esa historia, entonces viene a cuando llega David, dice el Espíritu Santo al profeta, dice, este es el próximo rey de Israel. Así que si usted, mire lo que Dios escogió, mire, todas las cosas en Dios tienen un propósito. Dios escogió un bastardo, un hijo fuera del matrimonio para que fuera rey de Israel. Así es que no se sienta mal si usted nació fuera del matrimonio, no se sienta mal. Usted es muy valorado por Dios también. Entonces, por esta razón de que fue concebido en pecado, ¿verdad? Que la mamá de David tuvo una relación íntima con Isaí, el papá de David, ¿verdad? Estaba profetizado, dice de Isaí nacerá un vástago que ya estaba hablando de David, ¿verdad? Pero no fue del matrimonio legal, sino como leímos de otro matrimonio, ¿verdad? Y por esta razón David era un hijo bastardo y no podía entrar
en la congregación de Dios. Pastor, ¿y dónde está eso? Porque ahora sí quedé yo, pero se me volaron los tapones y acaba de haber un cortocircuito entre las neuronas y las dendrones y los axones y las dendritas en mi cerebro. Entonces, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 2. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? ¿Qué fue lo que se perdió que Dios quiere restaurar? Por eso puso estos talleres Amós 9:11. En los postreros días levantaré el tabernáculo caído de David, el caído de David. Ahorita vamos a ver dónde se cae ese tabernáculo y por qué se cae rápidamente. Deuteronomio 23, capítulo 23, versículo 2. Dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová. Siento la presencia de Dios. Ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Por eso David, pastoreando, él tenía un arpa, sabía cantar, él es llamado, en esa época no, pero después fue llamado el dulce cantor de Israel, pero era un arpista. ¿Qué tenía de diferente, de especial David? Era un excelente arpista, tocaba arpa y era un excelente cantante, era un excelente compositor, lo mismo que Jesús, lo mismo que dice la Biblia que Jesús era, que era excelente cantante, excelente compositor y excelente tocador de instrumentos, músico, trompetista. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 23:2? Dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Por eso David no podía entrar, pero David amaba la presencia de Dios. Así que David no entraba a la congregación, pero David lo adoraba con todo su corazón, con sus instrumentos, porque Dios ama los instrumentos, Dios ama el sonido de los instrumentos, Dios ama los cánticos, ama cuando cantamos y tocamos un instrumento de corazón, en espíritu, en verdad, que nos derramamos en la presencia de Dios. Cuando cantamos, no importa si usted no toca o no ha estudiado un instrumento, es cuando usted canta, aunque sea. Pero claro, usted no es llamado, si usted es afinado y eso, usted no está llamado al altar, pero usted puede cantar en el baño, en el closet, usted puede, o donde sea en la iglesia, pero que los demás se tapen los oídos. Bueno, pero cuando usted canta con ese corazón a Dios, yo le voy a decir qué le pasa a Dios. Se derrite. Dios se derrite. Entonces eso era lo que tenía David. David derretía a Dios con el arpa y los cánticos. Lo derretía tanto. Después más, no me voy a adelantar para que veamos qué era lo que hacía David, qué podía lograr David a través de los instrumentos. Entonces, mire esto. Era tanto el amor de David por Dios y era tanto el amor y tenía tanta revelación de lo que era adorar y alabar a Dios con un instrumento y con las canciones, que lo primero que David hizo, David cuando fue ungido, esa vez por Samuel, ¿verdad? Lo ungieron con aceite. Este es el próximo rey de Israel, pero todavía estaba Saúl. Cuando Dios le da la oportunidad, ya cumple sus 30 años, ¿verdad? David agarró el trono a los 30 años, igual que Jesucristo a los 30 años comenzó el ministerio, porque a los 30 años un judío se hace mayor de edad, así es que, y comienza el ministerio, por eso no se reconocen, la Biblia no dice que antes de los 30 años Jesús hizo milagros ni nada de eso. Hay una película por ahí que a los 12 años agarra un pajarito y el pajarito vive. Eso son películas judías, eso no es verdad. No se conocen milagros de Jesús hasta después de los 30 años, o sea, cuando cumplió 30 años en adelante. Incluso eso se ve en las bodas de Caná. Mujer, ¿qué tienes conmigo? O sea, todavía no es mi hora. Quédate tranquilita, María. María la madre de Jesús, no María la madre de Dios, que esa no existe. Eso es un ídolo. Ya lo hemos visto en la iglesia. Entonces, lo primero que David hace es, al comenzar su reinado, es recuperar el arca que ya la había perdido, Saúl la había perdido. No le importaba mucho la presencia de Dios, no le importaba mucho la obediencia a Dios, no le importaba mucho la manifestación de Dios, sino cayó en pecado, cayó en desobediencia, se volvió hasta como loco por la desobediencia. Tal vez el poder lo volvió medio loco, lo cambió, le cambió el corazón, el orgullo, la altivez, la vanagloria, la arrogancia.
le cambió el corazón. Y ese espíritu de orgullo lo vamos a conocer muy bien aquí, porque ese espíritu es el que baja a la gran mayoría de las personas que están tocando y cantando en un altar. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a conocer esos espíritus, que son el espíritu de Jezabel, el espíritu de la hija de Jezabel, y sobre todo el de Leviatán y después el de Jezabel. Así es que los vamos a conocer, porque ni usted ni yo vamos a ser bajados de los altares por eso. Entonces, lo primero que busca David es recuperar el arca. ¿Y qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. Él podía sentir la presencia de Dios a través de los instrumentos, pero él quería esa manifestación. Y no solo para él, sino para devolvérsela a Israel. Pero de una forma muy diferente. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo de Moisés solo podía entrar un hombre una vez al año, el 10 de julio, ¿verdad? El día 10, dice el día 10 del mes séptimo, el 10 de julio, entraba el sumo sacerdote solamente a la presencia de Dios del arca. Nadie podía entrar. Pero David dijo, no, eso no es así, pues yo soy bastardo y Dios, si me permite estar en su presencia, también va a permitir al pueblo. Así que si yo puedo entrar a la presencia de Dios, puedo sentir la presencia de Dios con el arpa y cantando, entonces vamos a hacer algo. Yo traigo el arca, la meto en el tabernáculo y organizamos una gran banda alrededor del tabernáculo que estén tocando 24 horas. Y así entonces todos vamos a poder entrar a la presencia de Dios sin que nos suceda nada. Y ese privilegio del sumo sacerdote, entonces ya el sumo sacerdote tiene que abandonarla y dejar pasar a todo el mundo. Dios va a dejar pasar a todo el mundo a la presencia de Dios. Entonces, lo primero que hace David es traer el arca, ¿verdad?, a Israel. Y sucedió algo, ¿verdad? Ese arca estaba en la mano de los filisteos. Entonces, la metió en el tabernáculo, ¿verdad? O el tabernáculo, a veces hago la pregunta en los talleres o en los congresos que hago en otros países, pregunto ¿qué es un tabernáculo? La gente no sabe decir. Es una carpa como de circo, como la de los hermanos Gasca, es una carpa, ¿verdad? La Biblia no da detalles, da muy pocos detalles del tabernáculo de David. Es una tienda de campaña o una carpa. Eso es un tabernáculo móvil. Entonces la metió en el tabernáculo y todos podían accesar a la presencia de Dios para adorarlo y alabarlo las 24 horas. Pero ¿cómo? ¿Con qué? Con cánticos, con sonido de instrumentos. Esa es la diferencia. En el tabernáculo de Moisés había muchos ritos. Entonces entraban a los atrios, después que si el lavacro, había toda una serie de ritos para que un solo hombre entrara a la presencia de Dios, que era el arca. En cambio, David dijo, no, yo conozco al Padre, conozco al Hijo y conozco al Espíritu Santo. Y dicen los salmos, dice, y dijo el Señor a mi Señor. O sea, dijo el Padre a Jesucristo, que es mi Señor, quien me compró con su sangre. Ya David conocía 1000 años antes, conocía al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo podemos ver en el Salmo 22, que después lo vamos a ver bien. Pero David ya tenía revelación de lo que iba a suceder con la adoración, de lo que iba a suceder, de lo que iba a hacer Jesús, que a través del cuerpo de Jesucristo, cuando muriera y resucitara, todos podíamos, gentiles y judíos, podíamos entrar a la presencia de Dios. Alabado sea el Señor, aleluya. Y ya eso sucedió con el cuerpo de Jesucristo. Ya David lo sabía, ya lo podía ver. Ya Dios él tenía una comunión con él. Él sabía, él podía ver en el espíritu cuando agarraba esa arpa y cuando se ponía a cantar. Hay algo que sucede, hay algo que se rompe en el espíritu, hay algo, un hueco, hay un túnel que se forma cuando nosotros alabamos y cantamos a Dios. Hay una comunicación, podemos comunicarnos directamente con el plano espiritual. Y se los voy a enseñar después, bíblicamente, cómo sucede. Entonces metió el arca ahí y ordenó muy ordenadamente, puso 4 directores, Asaf, Emán, Jedutún y Kenanías, que después los vamos a estudiar cada uno y qué era lo que hacían, y 24 ancianos, ¿verdad?, que eran los directores y que tocaban arpas para que esos dirigieran el servicio, y había 11 músicos más con el director, eran 12 por hora, y esos hacen 288, que son los 288 diarios de lo que habla la Biblia. Después lo vamos a ver. Ahorita estamos desglosando un poquito lo que vamos a estudiar, parte de lo que vamos a estudiar. Pero Dios quiere, y mi corazón está con el de Dios, que usted
se mueva en lo sobrenatural de Dios, que pueda haber sanidades, que pueda haber milagros, que pueda haber palabra profética, que Dios le pueda cantar a su iglesia, que la iglesia le pueda cantar a Dios, pero que nosotros seamos esa manguera, que nosotros seamos ese punto de contacto, que iniciemos todo eso y que hagamos que se manifieste la presencia de Dios en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la congregación. Porque ya podemos pasar ahí, ya tenemos libre acceso, pero no pasamos. ¿Cuánta gente en el tabernáculo de Moisés, cuánta gente quería pasar a la presencia de Dios y no podía? Y hoy por hoy que Jesucristo lo logró, no queremos a diario buscar a Dios y no queremos estar en la presencia de Dios, no buscamos estar en la presencia de Dios. Lo tenemos tan fácil ahora, que es adorar, que es bendecirlo, que es alabarlo, adorarlo. Lo tenemos tan fácil que no lo entendemos que es tan fácil. Y aquellos tenían que estar 24 horas adorando y alabando. Aquellos tenían que estar esperando que fueran perdonados a través de la santidad de un hombre. Así es que nada de estas cosas que sucedían en el tabernáculo de Moisés, de David, pasaban en el de Moisés. En el de Moisés había muchos ritos y solo pasaba un hombre. En el de David no había rito, había adoración y alabanza con instrumentos, con cánticos, las 24 horas y todo el mundo podía pasar. Nadie se moría. De allí nace el tabernáculo de David. La diferencia era la forma de alabar. La diferencia era que todos tenían acceso a la presencia de Dios. Por favor, mantenga su dispositivo cerrado. Entonces ahí nace el tabernáculo de David, con cánticos, con sonidos de instrumentos. De este es el que habla el Señor en Amós 9:11, que quiere restaurar. Ya está restaurada la salvación de los judíos, de los israelitas, ya de los gentiles nosotros, pero Él quiere restaurar ese tipo de adoración que se perdió. Ya vamos a ver dónde se perdió. Después de la muerte, ¿usted quiere saber dónde se perdió? ¿Y por qué hay que rescatarlo? ¿Usted quiere saber? Escriba ahí, si usted quiere saber dónde se perdió eso. Ponga ahí, pastor, yo quiero saber, para que se mueva, para que no tan aburrido, ¿verdad? Iglesia bendita, santa, pura, hermosa y amada de Cristo. Nos tenemos que mover en lo sobrenatural. Tenemos que hacer que lo sobrenatural pase. Estamos en los postreros días. Dios se quiere manifestar de una forma sobrenatural, pero Dios quiere recoger la mayor cantidad de almas en estos días, en estos postreros días que está por venir el Señor y arrebatar a su iglesia. Debemos ser parte de eso. Por favor, integrémonos en lo que Dios está haciendo en estos días. Me decía, cuando me bañaba hace rato, me decía y me ponía unos ejemplos tan lindos, pero tan duros a la vez. Me decía de lo malagradecido que se está portando el pueblo de Dios, su pueblo. Que después de salvarlo ya estamos salvos, ya estamos santificados y no hay un corazón de agradecimiento a eso, no hay corazón de servicio para eso. Y dice, yo los saqué de ahí, los liberé para que me sirvan y ahora no me sirven. Y ahora me quieren servir como les da la gana. Van a la iglesia cuando les da la gana. Quieren subirse al altar y bajarse del altar como que si eso fuera yo no sé qué. Eso a mí me duele, me dijo el Señor. No quiero que eso esté pasando. No quiero perder a ninguno de ellos. Pero yo voy a restaurar eso y el que no se alinea, pues no va a estar. No seamos de eso que Dios no nos va a abandonar, pero el permitir estar en el altar no va a ser un juego, no es un juego. Y para Dios no es un juego. Contrictamos a Dios, contrictamos al Espíritu Santo, a Jesucristo, que le dieron 39 latigazos para que usted y yo hoy podamos estar en la presencia de Dios, que se dejó hacer una sola llaga a todo su cuerpo, como lo dice el libro de Isaías 53. ¿Para qué? Para que podamos accesar a la presencia de Dios. Y no podemos ser tan mal agradecidos que los llaman ensayo y dicen, no, ya esa me la sé. O sea, no es que no la sepamos, es que debemos tener un corazón humilde para el servicio. Necesitamos estar en unidad, como lo dije antes.
en unidad, ser un solo espíritu. Necesitamos unidad en el altar. Si no hay unidad en el altar, no va a haber unidad con el pueblo. Y si no hay unidad con el Padre y con el pueblo, ¿qué estamos haciendo en un altar? Entonces bajémonos. ¿Qué trabajo entonces estamos haciendo? Entretener o tocar, o para que nos vean tocar, mostrar talento. No se trata de talento. Después que David se muere, este privilegio del acceso a la presencia de Dios, al arca, pues, eso dejó de pasar. Ya les voy a explicar por qué. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos un poquito de tiempo. Ya estoy terminando. Después de la muerte de David, ese privilegio no siguió. ¿Por qué? Voy a parafrasear, pero sí hay algunos versículos que voy a leer, que es necesario que usted los copie. Pero cuando David se muere, comienza la caída del tabernáculo, porque ya no había un doliente directo como el corazón de David, que quisiera mantener esa adoración y esa alabanza 24 horas. Ahí comienza el derrumbe del tabernáculo de David. En el templo de Salomón sucedieron algunos eventos que terminaron de hundir el tabernáculo de David. Y no debería ser de gloria en gloria, pero ahí por eso dice la palabra de Dios, hay que restaurarlo. ¿Por qué? Estaba caído. Y en parte el oficio, lo que hacían los levitas, el oficio, el cantar, el tocar y otros oficios, estamos hablando específicamente ahora de tocar y cantar, la adoración y la alabanza con instrumentos y cánticos, está caído, hermano. Porque ahorita lo que se hace es eso, tocar y cantar, pero no es cuestión de tocar y cantar. Entonces sucedieron algunas cosas en el templo de Salomón que hicieron que el tabernáculo de David se fuera en pique y se cayera. Entonces, ¿qué pasó en el templo? En el templo. Salomón volvió a esconder el arca y lo puso de nuevo detrás del velo. Cuando en el de Moisés estaba detrás del velo, en el lugar santísimo, David lo viene y lo saca al público, nadie se muere, todos disfrutan de la presencia de Dios enfrente del arca, no se mueren, como en estos tiempos, como en estos días que restaura Jesucristo de Nazaret. Entonces viene Salomón y lo vuelve a encerrar. Tengo dos amigos que son maestros de maestros en Israel, que conocen la Torá, hablan perfectamente el griego, perfectamente el arameo, el español, el inglés, el hebreo, y son estudiosos, son maestros de algunos maestros. Y yo les he preguntado, ¿por qué Salomón volvió a encerrar el arca? ¿Por qué la volvió a meter detrás del velo? Y ninguno de ellos sabe, o sea, no hay explicación. Hay suposiciones, pero son muy vanas. Entonces, el tabernáculo de David, que era libre, se cayó. ¿Por qué? Porque el arca, la presencia de Dios, volvió a ser encerrada detrás del velo. Que cuando Jesucristo resucita, muere, ¿verdad? El velo se abre de arriba para abajo, como diciendo de Dios para nosotros. Pero ya ese velo se rompió. Podemos accesar a través del cuerpo de Jesucristo, que era un simbolismo del tabernáculo de David, era como un símbolo del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesucristo muere, se abre el velo. Cuando resucita, entonces tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces volvió a esconder el arca. Los oficios musicales, por así llamarlo, ¿no? Los oficios musicales de adoración y alabanza con instrumentos que había en el tabernáculo de David, no se hicieron más. No se hicieron más. ¿A causa de qué? A causa de que no habían cánticos 24 horas, Dios quitó su poder sobrenatural. Escuche bien, por favor, ya estamos terminando. Escuche bien lo que le estoy diciendo, enseñando. A causa de que no había música, por así llamarlo, cánticos 24 horas de adoración y alabanza, Dios quitó el poder sobrenatural. Y aquí voy a leer de mi Biblia para hacerlo rápido. Le voy a dictar, por favor, copie rápido los versículos que le voy a dar, ¿verdad?
Muchas cosas las tengo de memoria, pero otras no. Aquí lo puedo parafrasear, pero no se lo quiero parafrasear. Segunda de Crónicas 5, cópielo rápido. Segunda de Crónicas 5, ¿verdad? Voy a leer desde la mitad desde el 2. Dice, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, que es Sión. Ahorita Sión, el simbolismo es la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo de julio, el día que nací yo, por eso yo nací en julio. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca, los levitas, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo llevaron. Ya fue transportado, ¿verdad? Les voy a enseñar esto, a comentar esto. Cuando Salomón agarró el reinado, después de la muerte de su papá, él se tardó 4 años en construir la casa. ¿De dónde sale la construcción de ese templo? Después lo vemos. Pero Dios David, lo voy a parafrasear, David le dijo a Dios, Señor, ¿cómo es posible que yo estoy viviendo en esta mansión, encerrado en cedro, con las paredes de cedro y oro por todos lados, y tú estás metido en una carpa de circo? Una cosa así. Y le dijo, yo te voy a construir un gran templo. Y Dios le dijo, no, tú. Y viene el profeta y le dice, sí, David, sí, Señor, sí, mi rey, hazlo porque Dios está contigo. Pero en la noche viene el profeta y escucha la voz de Dios y Dios le dice, ¿quién te dijo que le dijeras que él va a hacer el templo? Él no puede hacer el templo. Dile que él no va a hacer el templo porque ha derramado mucha sangre y unas cosas. Él no va a hacer. Entonces se retracta el profeta y al otro día va y le dice a David, David, dijo el Señor que vos no vas a construir el templo, que va a ser uno de tus hijos. Entonces, cuando Dios le promete a David que su descendencia, o sea, va a poner reyes en su descendencia, siempre. Entonces, el próximo rey fue Salomón, hijo de David con Betsabé, ¿verdad? Ya conocemos la historia. Entonces nace Salomón, cuando se muere David, Salomón es ungido rey. Es ungido rey. No, aquí me veía 4 ojos, ya me lo quité. Es ungido rey. Cuando él agarra el reinado, ¿verdad? El poder, vamos a decirlo así, tardó 4 años en comenzar a hacer el templo de Salomón, el templo. Tardó 4 años en comenzar y se tardó 7 años en construirlo. Entonces, entre esos 4 años que tardó y esos 7 años que se tardó haciéndolo, todos esos 11 años fueron en vano y perdidos porque no tocaba nadie. Nadie tocaba alrededor del arca. Eso se perdió con la muerte de David. Entonces, se perdió la importancia de la adoración y la alabanza con instrumentos y con cánticos para que la presencia de Dios fuera manifiesta. Y, pastor, ¿pero dónde dice que Dios quitó lo sobrenatural cuando dejaron de tocar? Ya va, espérese un momentito, ya nos vamos a ir. Déjeme leerlo. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tanto no se pudieron contar ni numerar. Ok. El 7, voy al 7. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que ya volvió el templo a atrio, lugar santo y lugar santísimo. Volvió Salomón a encerrar como Moisés el arca. Ya no hay arca para todo el mundo. Ya todo el mundo puede accesar a la presencia de Dios, ¿verdad? Bajo las alas de los querubines. Vamos rapidito, un poquito antes del 10. Vamos al 10. Dice, en el templo de Salomón, es cuando se fue a hacer ese traslado, saben que el arca no podía ser abierto por nadie, sin permiso de Dios o sin una orden de Dios. Cuando se transportó el arca al tabernáculo, al templo de Salomón, Dios permitió y Dios puso en el corazón que se abriera el arca, pero con un propósito. Todas las cosas en Dios tienen un propósito o varios propósitos, ¿verdad? Entonces, abrieron el arca y dice en el 10, en el arca no había más que las tablas que Moisés había puesto en Horeb
con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. En otras palabras, cuando el arca lo abrieron en el templo de Salomón, ¿verdad? No había música, no habían sacerdotes con instrumentos ni cantores, no los había por 11 años. ¿Y sabe qué pasó? Sobrenaturalmente, nadie sabe, porque nadie podía abrir el arca porque se moría. Dios quitó lo sobrenatural, quitó el bastón que reverdeció, ¿verdad? Que hacía milagros, y quitó la provisión sobrenatural, que eran el maná del cielo. Cuando abrieron el arca solo estaban las tablas de la ley. Qué lamentable. Hoy la iglesia no entiende que es importante la adoración y la alabanza con instrumentos y cantores en la iglesia para que Dios haga cosas sobrenaturales. Y eso no está sucediendo, hermano. Pastores, amado pastor, no está sucediendo en la iglesia. Eso no es una cosa ahí que tenemos ahí en el altar para que animen, porque ellos están... No. Es algo que Dios está pidiendo, está demandando en estos días, que se organice y que se le tome la importancia que debe tener para que sucedan cosas sobrenaturales a través del altar, a través de esas personas que fueron ungidas por Dios, que fueron llamadas y puestas por Jesucristo en esos altares para que su gloria sea manifiesta. No es un juego, ni es un conjunto, ni es el grupo de gaita de allá de... No. Es algo muy importante para Dios. Entonces, Dios dijo, si no voy a tener adoración y alabanza como David me la daba para que todos tuvieran acceso a mi presencia, entonces yo quito lo sobrenatural. Por eso hoy por hoy hay iglesias que están secas, que la gente se está muriendo enferma, que los hijos se le están yendo para el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no cuidamos el altar, porque el altar no se le está dando la posición que hay que darle dentro del cuerpo de Cristo y la iglesia, pastor. No es un altar para que tenga un púlpito para yo decir todo lo que sé de Dios. No, Señor. El altar es divino, es sagrado, no es del pastor, no es mío, pastor, como pastor. Yo entiendo como pastor, entiendo la importancia del pastorado, pero entiendo la importancia de lo que es tener ahí los sacerdotes tocando y cantando, santificados, consagrados, apartados para el uso exclusivo de Dios, para que la gloria de Dios sea manifiesta. No se ofenda, amado pastor. Yo no estoy diciendo que usted no debe predicar. Yo no estoy diciendo como yo. Yo soy pastor. Yo soy pastor. Pero yo entiendo las dos posiciones. Hoy hablaba con el Señor. Señor, gracias. Por ahí, Yo entiendo. Pues Dios me empezó a enseñar todo esto de hace muchos años. Esto no es una cuestión de ahorita, que la aprendí ahorita para venirse a enseñar. Esto tengo muchos años estudiándolo. Como 20 años aproximadamente estudiándolo. Y ahora es que Dios me hace pastor. Como David empezó primero como músico y Dios le enseñó lo de la presencia de Dios y todo a través de los instrumentos, y después y lo hizo pastor también. Yo tengo esas dos, no sé, bendiciones, si se puede llamar, y no lo estoy diciendo por orgullo, lo estoy diciendo porque es cierto. Puedo entender el altar, puedo entender la presencia de Dios a través del altar, puedo entender la necesidad de lo que es estar tocando ahí un músico, del trato, de cómo se trata, de todo eso lo vamos a arreglar en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por eso les pido que la mente esté abierta, pero cosas que Dios quiere que pase del altar no están pasando. Entonces, no hubo por 11 años, no hubo canciones, no hubo adoración, no hubo manifestación del corazón del pueblo cantando y alabando y adorando a Dios con instrumentos y con música. Entonces Dios quitó lo sobrenatural. Aquí lo estamos leyendo. En el arca no había más que las tablas de Moisés que había puesto en Horeb. Quedaron las puras tablas. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué? Vamos a dejarlo así. Todo lo que tiene que hacer el ser humano, todo lo de la carne, todo lo que tiene que cumplir carnalmente, pero yo no me voy a manifestar sobrenaturalmente. Yo lo quito de ahí porque no hay cántico, no hay un altar que me esté cantando, no hay un altar que me esté adorando. Y ahora pastores y líderes no vayan a decir que es que yo estoy asido y que es más importante el cantar. Yo no estoy diciendo eso, sino que se le dé a los adoradores, que se le dé a la iglesia, que al altar, la importancia que tiene para Dios. Y esto no se queda aquí, esto lo vamos a llevar más allá, porque eso no es solo en el Antiguo Testamento. Pero usted y yo, como adoradores que tocamos instrumentos, debemos tener claro la responsabilidad que tenemos en el altar. Usted y yo tenemos la responsabilidad en el altar
parte de la responsabilidad es que Dios se manifieste sobrenaturalmente a través de los cánticos. Pero si no creemos en eso, si nos sentimos un gusano, una cucaracha pelúa, si nos una lombriz de tierra, si nos consideramos eso y no creemos que Dios nos puede utilizar, entonces ¿qué hacemos en el altar? Solo tocar, vamos a hacer como símbolo que retiñe. No, hermano, usted no está puesto en un altar solo para entretener o para entretener. Usted no está ahí no, usted está ahí para creer. Usted y yo debemos tener tanta fe como el pastor para predicar. Debemos desarrollar la fe creyendo que cada vez que yo toque, algo sobrenatural va a pasar en el pueblo, que Dios va a sanar oídos, que por cierto, hay alguien que está sintiendo en la oreja, no en el oído. No crea que es en el oído. Y quiero, por favor, pastor Allende, esté pendiente, alguien que siente como que una tensión en la oreja, como que si le apretara una pata de un lente así para abajo y le duele. Por favor, escriba ahí quién es, que vamos a orar ahorita por eso. Entonces, ese tipo de cosas tiene que suceder en la iglesia. No es los pastores canten una adoración, una alabanza rápida para que se mueva el pueblo, para que dancen, para que gocen ahí y después 2 adoraciones. Y después se me bajan. ¿Cómo le vamos a ordenar al Espíritu Santo? ¿Cómo no le vamos a dar la libertad al Espíritu Santo que necesita para que se manifieste ahí del altar? Si eso es lo que quiere hacer, ¿quién más puede ministrar al pueblo que su presencia? No estoy diciendo que la palabra no es importante, que los pastores, que los predicadores, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debemos respetar la manifestación. Cuando Dios se quiera manifestar, el Espíritu Santo se quiera manifestar desde el altar. Hay que respetar eso. Pero nosotros debemos educarnos para que Dios nos use y entender cuándo eso va a suceder y qué es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Tenemos que, y eso lo vamos a aprender aquí en los talleres. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Ya va, que están hablando, ya va. Ok, ya estamos terminando. Entonces, ¿qué sucede? Por un tiempo la adoración y la alabanza con los instrumentos en el templo de Salomón no se hizo más tampoco. Entonces, mire esto. No, esto no lo vamos a dejar así. Ando eléctrico, ya vamos a terminar. Mire esto. En el arca nomás que había, ¿verdad? Las tablas. Vamos al 12. Vamos directamente al 12. No, al 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban habían sido santificados. Si usted es un sacerdote que toca instrumentos, que canta, usted se tiene que santificar. No es cualquier sacerdote que se va a... No es el sacerdote de ahí de la Basílica de Maracaibo, ni el sacerdote de la Guadalupe de ahí de Sierra Maestra, ni de la parroquia allá en su pueblo. No es ese sacerdote, es usted como sacerdote. Sacerdote es uno que ministra la presencia de Dios, que ministra la presencia de Dios, que ministra la palabra de Dios, que manifiesta el corazón de Dios. Eso es un sacerdote. Así como los levitas tenían que enseñar a sus familias, después lo vamos a aprender. Los levitas, los que trabajaban en el templo solamente para el templo, los que Dios dijo, a ellos no tienen heredad de tierra, yo soy su heredad. Y ellos eran los que mejor vivían de los diezmos y las ofrendas. Entonces ellos tenían que prepararse y ellos educar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su familia y a los que venían, a las generaciones que venían. Así que usted, si es un sacerdote, usted no puede decir de la Biblia, Dios dio y Dios quitó. Padre nuestro que estás en el cielo. Usted tiene que conocer la palabra, porque cuando conocemos a la palabra, conocemos a Dios, conocemos los designios de Dios, podemos desarrollar la fe para que Dios nos hable. Así que usted, como sacerdote, si usted se sube, usted es alguien que toca trompeta, usted es alguien que toca flauta, piano, bajo, batería, conga, lo que sea, usted se tiene que preparar en la palabra. Usted no puede ser un neófito en la palabra, porque puede ser símbolo que retiñe. Usted y yo debemos educar a nuestra familia para que siga a Dios, para que sepan quién es Dios. Aunque no estén llamados a estar subidos al altar, por lo menos sean una familia sacerdotal, una familia pastoral, aunque no se suban a un púlpito. Usted y yo tenemos que estar preparados para subirnos en un altar. No podemos ser neófitos de la palabra de Dios. Entonces, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los directores, mire, los de Asaf, los de Man, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino de santidad, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, con sus instrumentos, ¿verdad? Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. En otras palabras, Salomón dijo, aquí está pasando algo.
traigan los músicos, por decirlo así, los sacerdotes que tocan instrumentos, busquen los 120 sacerdotes que tocan trompeta, los arpistas, los de címbalos, los de salterio, tráiganmelos acá, tráiganlos para que se santifiquen y me los traigan para acá y me los visten de lino fino. Eso no quiere decir que no tenga una franela de los astros, quiere decir mi vida espiritual interna, mi vida espiritual, esa santidad, no con la que me he visto aquí. Eso es lino fino. Entonces dice, cuando, el 13 es importantísimo. Dice, cuando sonaban, pues, siento la presencia de Dios. No sé si usted la siente, yo siento la presencia de Dios aquí. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una. Escúcheme bien, cuando todos cantaban a una. ¿Qué quiere decir a una? En unidad. El altar, el trompetista, el flautista, el pianista, el baterista, el bajista, los cantantes, el guitarrista, el percusionista, todos tienen que estar en unidad. Si no están en unidad, vamos a hacer nada, vamos a hacer ahí. Debemos amarnos todos, ser uno solo con el pueblo y uno solo con el Espíritu Santo, uno solo con Dios. Y cuando cantaron, mire lo que dice, léalo conmigo. El 13, y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos. ¿Quiénes todos? El pueblo también. Cuando cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, no para entretener, ni la cumbiamberita, ni la pollera colorada, ni nada de eso. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque Él es para siempre su misericordia. Entonces se llenó de una nube la casa de Jehová. Escuche lo que está diciendo la Biblia. Dios quitó lo sobrenatural porque no había cánticos. La gloria de Dios desapareció de ahí. Reinó el pecado, reinó quizás cuantas cosas, pero cuando se unieron los sacerdotes en el altar, en amor, santificados, llenos de la palabra de Dios, buscando de Dios, santificados, escuchando la voz de Dios, siendo uno solo con Dios, cantaron a una, hicieron cantar a una al pueblo. Y cuando todo eso se unió, cuando nosotros, los que tuvimos en el altar, dirigimos al pueblo a que cantaran a Dios y le dijeran porque Él es grande, porque Él es bueno, porque para Él siempre, para siempre es su misericordia. Cuando empezaron a adorarlo, a alabarlo, ¿sabe qué hizo Dios? Derramó lo sobrenatural, volvió la gloria al templo. Lo sobrenatural volvió. ¿Por qué? Porque cantaron con instrumentos, hicieron cantar al pueblo. No sé si me está entendiendo o me estoy dando a entender. Lo que hacemos en el altar no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, no es tocar un instrumento, no es cantar, no es solo eso. Es estar en el Espíritu, es buscar a Dios, es estar en unidad con Dios. Es saber, creer y meter en nuestro espíritu que algo sobrenatural va a pasar cuando yo suene esa flauta, cuando yo suene ese saxofón, cuando yo cante, cuando el pastor Juan Pablo cante, algo sobrenatural Dios va a hacer en ese pueblo, bendito pueblo que Él trae. Porque Él añade a la iglesia todos los que han de ser salvos. Toda esa gente que está en la iglesia, Dios la trajo. Usted no sea címbalo que retiñe, no sea una piedra de obstáculo para que se vayan. Así que ellos se tienen que sentir dentro de la presencia de Dios. Cuando un ser humano es quebrantado, cuando un ser humano siente la presencia de Dios, que cae de rodillas llorando, como miles de veces han caído ustedes y he caído yo también, cuando lloramos en su presencia, desde su presencia, Dios mío, esa persona es libre totalmente. Ahí no va a haber enfermedad, ahí no va a haber depresión, ahí no va a haber nada de eso va a haber. Y todo eso tiene que pasar desde el altar, en la iglesia, y no está sucediendo, hermano. Por eso Dios dice, después Jesucristo va a dar acceso tanto a los judíos como a los gentiles para la salvación, pero yo quiero que sigan tocando ahí en la iglesia, yo quiero que sigan tocando, pero no cualquier cosa, ni cualquiera que se suba ahí. Me estoy dando a entender. Ya terminamos. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar a causa de la presencia de Dios. Usted sabe, yo he estado en esos ambientes, yo he estado, Dios mío, ¿cómo se lo puedo explicar? Yo he estado en esos ambientes, en esas atmósferas, cuando estamos cantando y tocando, que hay tanta densidad de la presencia de Dios que uno se le van las fuerzas del cuerpo. Pastor, yo no sé si usted lo ha vivido, no sé si ustedes lo han vivido. Se le van a uno las fuerzas de las rodillas y uno
quiere parar de llorar y uno no puede dejar de llorar a causa de la presencia de Dios. Eso le pasó a esos ministros y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado esa casa. Nosotros tenemos que hacer que esa nube regrese a la iglesia desde el altar. Se ha perdido aquello que se perdió de David, del tabernáculo de David. Es hora de ponernos a recuperar, pero si no tenemos entendimiento, no tenemos conocimiento, no queremos estar en santidad, no queremos conocer a Dios, no queremos buscarlo día a día con esos 5 ingredientes que le di la semana pasada, el servicio pasado, el taller pasado. Entonces, ¿cómo queremos ser usados por Dios? Entonces, sabe que si usted no tiene el corazón para ser usado por Dios y aceptar toda esta responsabilidad que Dios pone en nosotros, por favor, bájese del altar. Por favor. Perdone que sea tan duro. Pero ¿qué hace ahí entonces? Tenemos ensayo los martes. No, yo los martes no puedo porque tengo que ir a jugar, cartas, tengo que ir a jugar billar. Yo no puedo, pastor. No, porque es que los estudios me tienen loco. No puedo creer que usted se va a dejar de graduar porque vaya a ensayar 1 hora a la iglesia. No puedo creer eso. Si es así, entonces, no sé, yo no creo que Dios se equivocó con la inteligencia que le dio. Porque le voy a decir algo. De esos 4 jefes ahí, Kenanías, Asaf, Emán y Jedutún, eran personas súper preparadas. Emán, usted lo puede estudiar en la Biblia y lo puede estudiar. Ese personaje, Emán, se dice que después de toda la sabiduría que tenía Salomón, el que le seguía era Emán, ese que David escogió para que estuviera ahí. Usted, si Dios lo agarró, Jesucristo, Dios no. Jesucristo lo subió a un altar, porque se reconocerá al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo en la Santísima Trinidad. Yo no soy unitario. Yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que bien claro está en toda la Biblia. Esos son los mormones que están metiendo que el Espíritu Santo es una energía y aquellas religiones que es una energía nada, es una persona. Es la tercera persona de Dios, de la Trinidad. Y es quien ahorita en la tierra está en la tierra y está. Por eso es que ellos no sienten nada, nada, se dejan las piernas peludas porque no sienten nada, no sienten ni atracción ni pasión por adorar a Dios ni por agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no creen en el Espíritu Santo. Sí, eso existe, pero eso es lo que es una energía. No es una energía, es una persona. El Espíritu Santo se respeta y Dios dice, si no respetan el Espíritu Santo, ustedes no vienen aquí al cielo porque no los voy a perdonar. Ya terminamos. Voy a dejar de grabar. Vamos. El próximo taller, hermano, siento mucho la presencia de Dios, de verdad. Estoy a punto de llorar. El próximo taller es el 25 de agosto. El 25 de agosto. Le pido no falte, traiga más personas. Traiga más personas, traiga más iglesias. Necesitamos que nuestros hermanos, que los pastores, que las iglesias, que las comunidades cristianas, que los creyentes, conozcamos todo esto. Porque no se le está dando el puesto al altar en la iglesia que se le debe dar. Así que nos vemos el 25 de agosto. Vamos a abrir las preguntas y las respuestas. Voy a dejar de grabar.